Capítulo 112. Puertas abiertas para saludar al demonio. Dibujar un círculo en el suelo como prisión. ¿Dónde está él?, dijo Xie-Lian. Los tres entraron al pequeño pabellón y dentro del edificio no había nadie. Todo tipo de dispositivos espirituales y tesoros todavía estaban en el mismo lugar en que fueron puestos antes, solo que, una vez que se abrieron las puertas, todos se volvieron inútiles. Xie-Lian gritó en la red de comunicación. ¡Señor del viento! ¿Dónde está? En el camino, porque estaban concentrados en correr, además de que Xiqinshuan estaba demasiado agitado, Xie-Lian fue quien propuso que meditara para calmarse, dejar de pensar y decir tonterías que le asustaran a sí mismo. Xiqinshuan pensó que tenía mucho sentido y gradualmente dejó de hablar, por lo que la falta de respuesta no fue inesperada. Por lo tanto, Xie-Lian no había notado nada extraño. Pero ahora, sin importar cómo gritara, no hubo respuesta, y una sensación de temor comenzó a extenderse en su corazón. En una situación como esta, solo podría haber dos posibilidades. O Xiqinshuan no estaba respondiendo a propósito, o ya perdió la conciencia. Había más de 10 dispositivos y tesoros espirituales en la persona del Señor del Viento, cada uno de ellos raro y exquisito, y Xie-Lian los había usado para establecer la formación del conjuro. No debería haber nada desde el exterior que pudiera romperlo fácilmente. Incluso si pudiera hacerse, tal como Xiqinshuan había dicho, tomaría por lo menos 3 días y 3 noches, y sería imposible no dejar evidencia de una interrupción. Sin embargo, por lo que parece, las puertas y ventanas de este pequeño pabellón estaban intactas, y tampoco había túneles o escaleras excavadas. Xie-Lian regresó a la entrada y recogió el medallón dorado en el suelo, mirando de cerca. Él mismo abrió las puertas. A pesar de que los refuerzos estaban llegando en un momento, ¿por qué motivo buscaría un callejón sin salida en el último minuto? Tal vez pensó que el que estaba en la puerta éramos nosotros, dijo Ming-Yi con gravedad. Al escuchar esto, una imagen abominable apareció de repente en la mente de Xie-Lian. Desde fuera del pequeño pabellón vinieron 3 individuos, cada uno en la apariencia de él, Hua Cheng y Ming-Yi, y llamaron a las puertas. Dentro del pabellón, Xiqinshuan se llenó de alegría y de inmediato abrió las puertas, y las 3 personas que estaban afuera lo rodearon, sonriéndole de forma extraña. El medallón de oro en la mano de Xiqinshuan cayó al suelo junto a sus pies para no ser recogido. Xie-Lian inmediatamente negó con la cabeza. Eso es imposible. Nunca he oído que el reverendo de palabras vacías tenga la capacidad de falsificar apariencias. Tal vez fue llamado por ayudantes, dijo Ming-Yi. Xie-Lian lo pensó, pero también lo descartó. Todo lo que encontramos hoy ha sido repentino e imprevisto. Antes de esto no habíamos pensado que habría un conjuro configurado para aislar al Señor del Viento, por lo que tampoco debería haber podido encontrar tan rápido algún demonio para ayudar. Además, ¿no le dijimos al Señor del Viento que le informaríamos en la red de comunicación cuando lleguemos? Si los que estaban afuera de las puertas eran reales o falsos, hubiera sido fácil descifrarlo simplemente preguntando. Entonces, ¿cómo podría ser engañado tan fácilmente? Llegado a este punto, Xie-Lian se detuvo de repente y luego comenzó a murmurar. A menos que fuera alguien que conociera, quien le dijo que abriera las puertas. ¿Alguien que conocía? Ming-Yi preguntó. ¿Cómo así? En ese momento, Hua Cheng habló. Sus orejas estaban tapadas. Él no puede oír. Xie-Lian inmediatamente tomó su brazo y exclamó. Bien dicho, San Lang. Fue exactamente por esa razón que dije que debería ser alguien que conociera. Debido a que el Señor del Viento tenía sus orejas tapadas, no habría podido escuchar nada desde afuera, a menos que quitara los tapones para los oídos. Pero, ¿haría eso? Estaba tan aterrorizado que moriría antes de que lo hiciera. Entonces, para engañarlo y hacer que abra la puerta, solo había una forma de hacerlo. La red de comunicación privada. Xie-Lian comenzó a hablar más rápido. Lo que significa que, entre el momento en que nosotros nos acercamos, había alguien que se conectaba en secreto con el Señor del Viento y le dijo algo que lo hizo abrir las puertas por su cuenta. Si no fuera alguien cercano, no habrían conocido la contraseña verbal del Señor del Viento. Las contraseñas verbales de los oficiales celestiales son todos secretos bien guardados que no deben ser conocidos por los forasteros, y especialmente no para los demonios y monstruos como el reverendo de palabras vacías. Además, debería haber sido alguien en quien confiaba profundamente. De lo contrario, no habría abierto las puertas sin pensar.
dijo Hua Cheng. No conocía a esa persona, pero esta persona a él sí, y le dio una razón por la que no podía negarse a abrir las puertas. Xie Lian consideró seriamente esa posibilidad y dijo: técnicamente podemos enviar mensajes al Señor del Viento siempre que tengamos la contraseña verbal, pero si una voz extraña habla de repente, ¿no le parecería extraño al Señor del Viento? Debió habernos avisado en la red de comunicación al momento que la escuchó, a menos que este misterioso individuo que envió la comunicación privada lo paralizara con el primer mensaje. Pero, ¿qué mensaje podría ser? ¿Una amenaza?, se preguntó Ming-Yi. ¿Cómo amenazar? Si no sales, le diré a tu hermano que he vuelto a acosarte. Xie Lian inmediatamente descartó la idea. No es probable. Ese reverendo de palabras vacías no debe estar al tanto de las preocupaciones de Shi Qinshuan. Además, no era un oficial celestial. Entonces, ¿cómo podría informar al maestro del agua de inmediato de su existencia? Los refuerzos llegarían en una hora, pero Shi Qinshuan ni siquiera podía esperar tanto. Al final del día, si esa criatura podía ganar contra el maestro del agua, era otro problema. No hay que olvidar que nunca había acosado a Shigudu, solo tenía ojos para Shi Qinshuan, escogiendo especialmente al más débil. Sin duda el reverendo tenía miedo del maestro del agua, por lo que no lo habría provocado directamente. Busquemos por otra hora, dijo Ming-Yi. Xie Lian entendió lo que quería decir y asintió. Está bien, si aún no podemos encontrarlo después de una hora, no importa cuánto protesta el Señor del Viento, el Señor del Agua debe ser informado. Vamos a separarnos, buscaremos de esta manera. Y, Señor de la Tierra, por favor busque allí. Ming-Yi se dio la vuelta y se fue sin una palabra. Xie Lian corrió mientras buscaba y nunca dejó de llamar a Shi Qinshuan en la red de comunicación, pero ésta permanecía en silencio. ¿Cómo va?, preguntó Hua Cheng. Xie Lian negó con la cabeza. No hay respuesta alguna. El temor en su mente se hacía cada vez más pesado. Buscó cámara tras cámara de cada edificio en todo el pabellón, y casi había terminado con todos los pabellones cercanos. Sin embargo, no había rastros en absoluto. Poco después, los dos llegaron al pabellón más alto de la zona. Este pabellón fue obviamente la estrella de su entorno, la pieza central. Fue renovado varias veces, glamuroso e impresionante, con varios versos de poesía escritos en las paredes. Xie Lian levantó la cabeza para mirar la placa del establecimiento. La terraza del vino en cascada. Y se preguntó en voz alta. ¿Es el joven señor que vertió el vino? Eso es correcto. Hua Cheng respondió. Esta es el título original del joven señor que vertió el vino. ¿Así que realmente está relacionado? Xie Lian lo miró. Sí, respondió Hua Cheng. Luego dio brevemente una explicación. Resulta que en las leyendas que se decían de cuando Shi Qinshuan todavía era mortal, después del entrenamiento a menudo venía a este lugar a beber, extendido borracho en la terraza, feliz y despreocupado. Un día, debajo de la cubierta, llegó un ladrón malintencionado que a menudo acosaba a los buenos aldeanos, y cuando Shi Qinshuan lo vio, despreocupado derramó el vino delicado de su copa y lanzó un pequeño hechizo. Ese vino se derramó justo sobre la cabeza de ese ladrón y lo noqueó. Después de que Shi Qinshuan fue nombrado diputado general por Shigudu, él todavía amaba el reino de los mortales y continuó bebiendo sin cesar en este lugar como antes. El día que ascendió fue también cuando estuvo aquí bebiendo. Ascender mientras bebía sonaba absurdo, pero en realidad no era nada. A veces las oportunidades llegaban sin rima ni razón alguna. El mismo Xie Lian todavía estaba durmiendo cuando ascendió. Tal vez en el futuro haya funcionarios celestiales que asientan mientras están en el baño, lo que también podría convertirse en una vista de renombre. En cualquier caso, las creaciones de los antiguos literarios siempre habían sido populares a lo largo de la historia, y los lugares de estas historias siempre los incitarían a levantar su pincel y crear, expresando su anhelo por un estilo de vida celestial. Xie Lian ahora entendió que este lugar era uno de esos puntos de referencia. No había turistas en medio de la noche, pero al día siguiente seguramente habría muchos turistas que sorprendentemente descubrirían las casas y los árboles que habían sido arrancados y llorarían que el Señor del Viento había aparecido. Sin embargo, la imagen de renombre de el joven señor que vierte el vino fue ligeramente diferente de lo que Xie Lian había imaginado. En ese momento escuchó a Hua Cheng decir sombríamente: Gege, necesito ir a cuidar de algo pequeño. Por favor,
Tenga cuidado, no tardaré. ¿Cuidar de qué? Xie Lian se preguntó mentalmente. Cuando recordó la voz enojada de Hua Cheng en la red de comunicación privada y ahora su comportamiento hostil, preguntó: ¿Vas a encontrar al reverendo de palabras vacías? Hua Cheng se detuvo por un momento y luego respondió: no. Si no era así, no era su lugar para preguntar más. Xie Lian asintió. De todos modos, solo estabas aquí por diversión. Ya que algo ha surgido, solo ve, tú también cuídate. Dijo Hua Cheng. Después de una pausa agregó: cuando regrese, le diré algo. Xie Lian se sorprendió y dijo: ¿qué? Pero la figura de Hua Cheng ya había desaparecido. Después de una hora todavía no había nada, y Xie Lian gritó en la red de comunicación: Señor de la Tierra, ¿cómo están las cosas de su lado? No lo he encontrado aquí, así que voy a volver. Nada aquí, respondió Ming-Yi. Esto no va a funcionar, no puedo contenerme más. Xie Lian dijo: vamos a encontrarnos en el centro de la terraza del vino en cascada. Voy a informar al señor del agua ahora mismo. Después de eso, inmediatamente murmuró la contraseña verbal de la red de comunicación privada de Lin Wen. Lin Wen, ¿está ahí? ¿Puede encontrar al maestro del agua? Por favor, dígale que venga a reunirse en la terraza del vino en cascada lo antes posible. La voz clara de un hombre sonó al lado de sus oídos. Parecía que en este momento Lin Wen estaba en su forma masculina. Su Alteza, el señor del agua está aquí conmigo ahora mismo. No es alguien a quien le guste salir, así que probablemente no descenderá. ¿Qué asunto tiene con él? Puedo transmitir el mensaje. En ese momento, Xie Lian casi había llegado al edificio principal de esa terraza del vino en cascada y vio desde lejos que la terraza parecía estar colgada con algo. Parecía una tela blanca meciéndose en la brisa nocturna. Xie Lian se sorprendió pensando: ¿había algo allí antes? Cuando se acercó, finalmente vio lo que era. ¿No era esa la túnica externa de Shi Qingshuan? Justo en ese momento, Ming-Yi rugió en la red de comunicación: Alteza, vaya inmediatamente al pabellón más alto de la terraza del vino en cascada. ¡Deprisa! Xie Lian se sobresaltó y en el otro extremo, Lin Wen estaba preguntando: ¿Su Alteza? ¿Sigue ahí? Xie Lian exclamó: por favor, que él descienda lo antes posible. Algo le ha pasado al señor del viento. Después de haber gritado ese último mensaje, corrió al pabellón. No había más sonidos del otro extremo. Lin Wen probablemente se sorprendió por su mensaje y fue a informar a Shi Wudu. Cuando Xie Lian llegó al piso más alto, en el centro del piso yacía una persona, y era Shi Qingshuan. Shi Qingshuan tenía ambos ojos fuertemente cerrados. No había heridas externas en su persona y no había rastros de sangre. Otra persona lo estaba ayudando a levantarse, y era Ming-Yi. Shi Qingshuan se incorporó sin conciencia y algo cayó de su pecho. Xie Lian fijó sus ojos y sintió que su corazón se apretaba. Esa cosa era el abanico del Señor del Viento que estaba dividido en dos. Ese raro dispositivo espiritual solo podría ser poseído por tener la oportunidad y no por la fuerza, y no podía ser forjado ni después de cientos de años. Era el dispositivo espiritual número 1 del Señor del Viento, pero fue destruido así. Cuando pasamos por aquí ahora no había nadie más, afirmó Xie Lian. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de algo más que estaba mal. Anteriormente, cuando él y Hua Cheng llegaron, había muchos versos de poesía en la pared que dejaron los visitantes literarios. Algunos encantadores, otros arrogantes, otros elegantes. Pero ahora habían desaparecido todos, como si alguien los hubiera limpiado, dejando atrás una frase que no existía antes en letra sangrienta. Una fila de palabras grandes goteando con sangre. Miserable comienzo, miserable fin. Fue la maldición que el reverendo de palabras vacías le dio a Shi Qingshuan el día de su nacimiento. En ese momento, Ming-Yi preguntó con frialdad: Su Alteza, ¿dónde está el que estaba con usted? Xie Lian se sorprendió y pensó: oh no, San Lang se fue en un momento tan inoportuno. En el momento en que dejó su lado, algo le sucedió a Shi Qingshuan. Esto realmente no se podía explicar claramente. Sin embargo, Xie Lian no mostró nada en su rostro y explicó solemnemente: le pedí que fuera a buscar a ese reverendo de palabras vacías. ¿Cuándo se fue?, preguntó Ming-Yi. Sin cambiar su expresión, Xie Lian respondió: justo ahora, no debería haberse ido por más de la mitad del tiempo de incienso.
A decir verdad, era mucho más largo que eso. Sin embargo, el propio Xie Lian nunca dudó de Hua Cheng, por lo que naturalmente no dejaría que nadie tuviera la oportunidad de dudar tampoco, por temor a que surgieran más problemas. Justo en ese momento, desde más allá de los cielos, surgieron olas de truenos y un carruaje dorado de 8 ruedas atravesó las nubes, conduciendo hacia ellos con un aura imponente. Incapaz de llegar a la terraza del vino en cascada usando el conjuro de acortamiento de la distancia, parecía que Shigudu escogió directamente ir por un carruaje dorado. Debe saberse que cuando un carro dorado de caballos bruñidos era conducido, era una enorme fanfarronada. Si fuera visto por mortales, que por alguna razón contemplaban las estrellas en mitad de la noche, seguramente sería un alboroto en su reino. Ese tirano del agua realmente no tenía miedo de nada. Al ver que se acercaba el dramático carruaje dorado, Xie Lian dijo de inmediato: Señor de la Tierra, si algún oficial celestial pregunta más tarde, no diga una palabra sobre el señor Hua. Hay muchos oficiales celestiales en la corte celestial a quienes les gusta exagerar y crear historias. Este asunto no tiene nada que ver con él, por lo que no hay necesidad de hacerlo complicado. Ming Yi lo miró y dijo: Muy bien. Él estuvo de acuerdo fácilmente y miró hacia abajo para seguir revisando la condición de Shi Qingshuan. Xie Lian dejó escapar un suspiro de alivio, pero luego, al ver al inmóvil señor del viento, su corazón se hundió una vez más. Ese carruaje dorado llegó rugiendo, y poco después aterrizó con senderos de favorables nubes. Fuera del vagón había un pequeño número de oficiales celestiales menores que estaban listos para servir, y 3 grandes oficiales celestiales salieron del vehículo. Fueron Shigudu, Pei Ming y Lin Wen. 3 de los 10 primeros en el banquete de mediados de otoño habían llegado todos a la vez. Por supuesto, Xie Lian había olvidado que él mismo estaba sentado a la cabeza de los 10 primeros. Shigudu tenía las cejas muy arqueadas, barriendo sus mangas mientras bajaba del carruaje con el ceño fruncido, entrando al pabellón con su abanico de señor del agua en la mano, y Pei Ming y Lin Wen siguiéndolo justo detrás. En el momento en que vio a su hermano menor tendido en el suelo como un cadáver, su rostro cambió instantáneamente y corrió hacia él. Qingshuan, Qingshuan, ¿qué ha pasado? Xie Lian respondió sucintamente: El señor del viento se había topado con el reverendo de palabras vacías. ¿Qué dijo? Shigudu exclamó con incredulidad. ¿El reverendo de palabras vacías? Al escuchar ese nombre, no solo Shigudu, sino también las caras de Pei Ming y Lin Wen estaban boquiabiertas. Al parecer ya sabían del tormento de Shigudu. Al observar sus expresiones, Xie Lian no podía decir quién estaba fingiendo y quién estaba secretamente encantado. Todos actuaban de forma natural, especialmente Shigudu. Definitivamente no había manera de que estuviera actuando. Lin Wen sacó un montón de botellas de su manga y dijo: Intenta alimentarlo con todos estos. Pei Ming por otro lado comentó al lado: ¿Es usted otra vez, Su Alteza? No puede evitarse, respondió Xie Lian. Somos muchos los que vamos y venimos de los cielos. Parece que cada vez que lo vemos, el otro siempre está cerca también. Me pregunto si es el mismo caso esta vez. Xie Lian respondió rotundamente: No, por supuesto que no. Sabía que estaba mintiendo, pero Ming Yi en realidad cumplió su promesa y no pronunció una palabra. Pei Ming dejó de hablar, hizo un gesto con la mano y dirigió a los oficiales bajo su mando para que buscaran en las instalaciones. Dada la situación, en realidad era mejor que Hua Cheng se hubiera ido antes. Al menos él no estaba en la escena del crimen. Shigudu no pudo despertar a Shi Qingshuan, pero sus ojos se desviaron inadvertidamente hacia las gigantescas palabras sangrientas en esa pared blanca como la nieve, y su rostro se torció de inmediato. Este se volvió más blanco que esa pared, y temblando de furia gritó: ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo escribió? A pesar de que estaba gritando, su voz temblaba. En ese momento, Lin Wen exclamó: El señor del viento está despierto. Xie Lian inmediatamente se agachó. ¿Señor del viento? Efectivamente, los ojos de Shi Qingshuan se abrían lentamente. Shigudu empujó a todos a un lado y gritó: Qingshuan, ¿estás bien? ¿Te sientes mal en alguna parte? ¿Quién te hirió? Shi Qingshuan estuvo aturdido por un buen rato antes de que despertara lentamente. Cuando volvió a ser consciente, lo primero que vio fue el rostro de Shigudu. Al momento siguiente, algo que nadie había esperado sucedió. Alejó a Shigudu, se agarró la cabeza y gritó: